Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, viñetas, ilustraciones y otras cosas del montón. Buenas, César, ¿qué tal estamos? ¿Cómo ha ido estas 2 semanas? Buenas, pues muy bien, contento de volver a un podcast con una novedad, porque nos gusta hacer cosas distintas y en este caso la novedad es que vamos a hablar de una editorial de la que no habíamos hablado hasta ahora y de unos autores de los que tampoco. Vamos a hablar de Ediciones Serendipia y en concreto de una obra que se llama La Luna de Verne, producida, dibujada, guionizada por Montse Mazorriaga y Arnau López. Yo no he visto que se les acredite como nada en concreto a ninguno de los dos, así que deduzco que son coautores. No sé quién ha hecho qué exactamente. Así que cuéntanos. Yo creo que Montse es la dibujante, pero no estoy 100% seguro. O sea, sospechamos eso porque, claro, te lo firmó en una feria y te hizo un dibujo. Entonces deducimos que dibuja, ¿no? Y que será dibujante, pero no sabemos cuál es el papel de cada cual, de ella, Montse Mazorriaga, y de Arnau López en la obra. Sí, no sé si está hecho adrede o es un fallo de la editorial que no se dio cuenta de que tenía que... O lo han hecho adrede para confundir, o porque en realidad los dos han compartido. A lo mejor uno dibujaba, el otro pintaba y entre los dos han hecho el guión. Vete tú a saber. Claro. O sea, que esa es la cosa, que si son coautores, pues ya está, sin más. Tampoco hace falta que lo aclaren. Solo es curioso que se suele... Hay cosas que es mejor seguir con la duda. Eso es. La Luna de Verne, que es el cómic del que vamos a hablar y cuya coautora me firmó el cómic en el pasado, ¿cómo es? Pop Madrid. Madrid Comic Pop-Up. Eso, Madrid Comic Pop-Up. Anteriormente, la feria de cómics anteriormente conocida como... Lo que antes llamábamos salones, ahora se llama de maneras fancy. En Madrid. Sí. Bueno, volviendo al cómic. Pues este cómic es un poco, yo creo que si tuviera que decir que es como una especie de mockumentary en versión cómic. Uh-huh. Para los que no saben lo que es un mockumentary es un cómic, es un documental que es totalmente falso, pero que intenta pasar por cierto, ¿no? Aunque lo que cuenta es totalmente falso y está hecho adrede. Uno muy, muy famoso, y creo que le vino un poco al pelo a este, que es el que creo que lo puso en fama, fue el mockumentary que se hizo sobre el supuesto alunizaje en la luna rodado por Kubrick. Que fue lo que empezó a que cierta gente se empezara a creer que de verdad había sido rodado por Kubrick el alunizaje, ¿no? Pues eso es. Luego ha habido muchos. También hay uno muy famoso de ¿cómo se llama este hombre? De Woody Allen, ¿no? Que es el de Zelit, que es un documental sobre una persona que que según donde esté se mimetiza, ¿no? Es una persona camaleónica. Pero en este caso, volvamos... Creo que es la referencia más eso, porque lo que nos cuenta es la historia, es con personajes que existieron de verdad en Estados Unidos y en Francia, personajes históricos como el director de cine Georges Méliès, ¿vale? O sea, que se saben dónde... Y eso es, sí, o sea, utiliza personajes, Georges Méliès quizá es de los más conocidos, utiliza personajes, figuras... sobre todo diría que destacan algunas figuras femeninas poco conocidas, pero relevantes en la historia, periodistas y científicas investigadoras que no salen en los libros de texto del instituto, ¿no? Y aprovecha para colocarlas en esta historia y darles un poco de relevancia. También algunos personajes masculinos. Sí, no es más, al final del cómic hay un glosario donde explica más o menos qué es cada personaje y su historia real, ¿no? De dónde vienen.
Pues en esta historia nos encontramos como dos historias paralelas. Por un lado nos vamos encontrando la historia de Josh Méliès y de cómo empieza Josh Méliès y su ayudante de dirección, que ahora no me acuerdo, que también es famosa, es una famosa directora de cine, que fueron los que cómo descubrieron cómo hacer todas estas invenciones del cine, ¿no? Invenciones del primer cine, efectos especiales del cine mudo. Sí, la ayudante de dirección es, que luego sería directora ella misma, Alice Guy Blanchet. Eso, Alice Guy. Alice Guy. Y luego, pues por otro lado, tenemos la historia de una periodista que está investigando, a petición de alguien, el que ha pasado con el intento de llegar a la luna de un cohete que ha habido, que ha sido pagado no por parte del Estado, sino de manera privada, ¿no? Y entonces, pues estas historias paralelas, aunque la que acapara más páginas es la historia de la investigación, van más sucediendo más o menos, pues eso, paralelas, ¿no? Y no es mucho más que un pequeño, que no lo llamaría thriller, pero como novela negra pequeñita, ¿no? Hay una investigación que va surgiendo y que va luego cruzando a personajes, ¿no? De un lado y del otro, de una historia y de la otra. Es una historia muy, muy fácil de leer, se lee en nada, en una tarde, en un ratito. Lo sorprendente que estábamos hablando justo antes de ellos, antes de empezar a grabar, es pues su arte, porque está dibujado está pintado con lo que nosotros creemos son acuarelas. Si no es así, que nos lo diga por favor Monse, y así nos saca. Pero lo que pensamos es que es acuarelas son por la textura de la pintura, por el tipo de color, por la textura del papel en el que se sale pintado, y el cual le dan un aspecto, yo creo, de rústico, ¿no? De libro antiguo, de libro un poco artesanal, ¿no? Teniendo en cuenta además que la edición pues es una edición bonita, en tapadura, hace que pues Sí. eso sea un pequeño libro que, si bien la historia no es que digas, oh Dios mío, cómo me ha cambiado la vida, pero se lee fácil, es bonito de ver, y en un estilo de dibujo muy francés, muy, muy, muy europeo, ¿no? Y a mí por lo menos me parece, pues es una historia sencilla, que se la puede leer además todo el mundo, y que hace un pequeño pues homenaje al cine, pues ese de Georges Méliès, y a Julio Verne, que en realidad no tiene nada que ver, porque se llama Luna de Verne, pero no tiene mucho que ver, que es por lo que yo me le cogí pensando que iba a ser una especie de adaptación de la historia de Julio Verne, ¿no? De Viaje a la Luna. En realidad sí que lo es, pero no como en el libro. Claro, sí, o sea, intenta homenajear a esa parte a los viajes extraordinarios, ¿no? de Julio Verne, en el sentido de que lo que plantea es que son como un grupo de investigadores que, siguiendo la estela de lo que han leído en Julio Verne, intentan convertirlo en realidad, ¿no? Sí, sí, Y sí. se reúnen, y luego ahí entra ya la geopolítica en juego, ¿no? Estamos a principios del siglo XX, todavía o sea, quedan unos años para la Primera Guerra Mundial, pero ya hay esa competencia entre potencias para lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Lo mezcla esta parte más de los investigadores y convertir la ciencia ficción en realidad, con el tema un poco geopolítico de qué implicaciones tiene que sea Estados Unidos el que consiga llegar a la Luna 60 años antes de que otros políticos se lo planteen, y lo mezcla con el origen del cine y con lo que eso tiene de ruptura de la realidad, ¿no? O sea, es interesante a mí me parece interesante el planteamiento que hace de, por un lado, tenemos una historia en la que
descubrimos cómo enseñarle a la gente a través del cine cosas que hasta la fecha eran completamente imposibles de representar, ¿no? A través de imágenes en movimiento, y por otro lado, una idea tan loca para la época como viajar a la luna, ¿no? Y como intentar mezclar eso. Aparte del planteamiento, luego la narración, el dibujo, la manera de contarlo es muy clásica. Y lo que tú dices también, el estilo de dibujo, el estilo de color, le da un tono de obra europea, con una línea bastante clara, con una narración bastante pausada. No hay grandes giros, grandes locuras en la trama. Es sencillo de leer, fácil de disfrutar. Sí que me parece que en el momento en el que esas dos tramas se llegan a juntar y dejas de leer dos historias en paralelo y entiendes por qué estás leyéndolas, se recrea poco. O sea, pasa demasiado rápido. Sí, un poco de Ese puntilla nudo. sobre ella. Claro, yo creo que habría molado más que ese momento tuviese como más empaque, más páginas, más desarrollo. Es verdad que lleva la historia de otra manera y que en la parte del viaje a la luna y de la investigación posterior sobre el viaje a la luna, porque en realidad la historia no es el viaje a la luna, sino que es una periodista investigando la gente que fue a la luna, ¿no? Porque Y qué salió fue mal lo el que viaje. pasó ahí, esas historias, ¿no? Esa parte tiene muchos más personajes con los que trabajar claro, tiene muchas más páginas. Entonces el momento en el que se cruza con lo del cine ya es casi al final y tiene poco empaque. Sí, sí, es cierto. Es más, yo esperaba que se iba a ver un poco más de la historia de lo que era el cine. Cuando empiezas a leerle eso, se queda como un poco más apartado, ¿no? Sí que al principio es como un uno a uno, pero a según se va desarrollando la historia, ese lado va quedando un poco más apartado, ¿no? Sí que es verdad que es un poco lo que dices tú, que esa resolución es como un poco rápida, es un poco de... No es un Deus Ex, pero es como... Pues ya, porque lo que te explican tiene más o menos razón, pero es como... Pues esto es lo que ha pasado. Y tú, pues vale, pues ya está. Eh, Sí, a ver, yo creo que tiene una explicación. El cómic tiene una virtud que nos suele gustar y que solemos remarcar, y esta no va a ser una excepción, el problema es que en este caso le juega un poco a la contra. La virtud es que no tiene cajas de texto infumables explicando lo que está pasando. sí, eso como siempre se agradece. Eso es, la narración es natural. O sea, lo que ocurre lo vemos porque está representado en las viñetas. Y las viñetas tienen diálogos entre los personajes en los que también pues, nos vamos enterando de la historia. Pero no hay cajas de texto explicando cosas en general. No sé si hay alguna, pero me parece que no. No, hay al principio, sobre todo, pero es un texto reflexivo de cómo Alice Guy y Josh Méliès descubren el cine cuando van a ver una proyección Ah. del famoso Salida del tren de los hermanos Lumière. Pero es Pues, el único momento, y no es que sea un texto explicativo, sino que está explicando lo que sintieron al ver eso, ¿no? Porque obviamente no se sí. puede tener un diálogo. Y es muy al principio del cómic. O sea, Y es, es como, vamos, es muy, como muy. abre. Entonces, eso es una virtud porque utiliza la viñeta y lo que se representa en ella y las elipsis para contar una historia y narrarla de manera gráfica. Y en este caso creo que juega un poco a la contra porque es un cómic bastante finito y le impide o le limita a la hora de pues darle un poco más de profundidad a la historia, de desarrollar un poco más algunas cosas, algunos diálogos entre personajes, por ejemplo, pues son muy rápidos, muy sencillos,
no entran un poco en demasiado detalle, te dan la conclusión muy rápido. Y eso, pues de las varias historias que va contando, todas transcurren con mucha rapidez porque pues se le acaban las páginas, ¿no? Sí. Tampoco sé si había una necesidad de que fueran más o menos páginas. Al fin y al cabo es un cómic independiente que no ha salido por números, sino que es un... No creo que haya un tema de limitación de páginas, más allá de que, claro, dibujar, o sea, estamos acostumbrados a esos cómics que lo comentábamos, me parece, hace poco, vamos, en el programa anterior, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Hablamos de esos cómics dibujados para Marvel que de repente tienen una página que las manos están dibujadas de aquella manera y después porque había que entregar y hay 30 días para dibujar y a los dibujantes de Marvel y de DC pues a veces les pasa eso, ¿no? Les tienen que acabar y acaban de aquella manera. Este no es el caso, este cómic no está dibujado en 30 días, está dibujado con mucho más atención al detalle. Y de una manera bastante artesanal, con su color y en su... Claro, pero eso hace también que cada página de este cómic sea un tiempo precioso que el autor tiene que invertir no es en un ello. No es un cómic hecho en 30 días, eso está claro. Claro, dibujarse 200 páginas de un cómic como este, pues no es tan sencillo. No llega, son 100... No, me refiero. Pocas, 130, el cómic creo. tiene 106, algo así, vamos. La última página numerada son 99 o algo así, más, o 100 y poco más el apéndice de los personajes. Pero que sí, claro, que hacerlo de 200 pues supone el doble de tiempo. Claro, No sabemos cuánto han tardado, pero bueno, sabemos que tengo aquí un Black Sad que estábamos comentando antes, que Juanjo Guarnido para dibujar un Black Sad se pega, no sé, un año. Vamos a suponer que aquí este es más rápido, pero que este cómic lleva meses de trabajo, no se dibuja en no, eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, yo creo que pues eso, deja un buen sabor de boca, es un cómic que perfectamente lo puede leer, como dije antes, toda la familia. O sea, lo puede leer un niño, lo puede leer alguien más adulto, porque la historia que cuenta al fin y al cabo es una historia bastante entretenida y educativa en ciertos aspectos. Y creo que, bueno, pues tampoco hace falta ¿cómo decirte? O ser muy fan de los cómics para entenderlo, o creo que es un cómic que, bueno, pues se hace fácil, se hace interesante y no te lleva la vida. Ni tienes que llevar un máster de cómics para entender lo que te está contando, ¿no? Es lo que tiene una narración simple y sencilla. La verdad es que está bien. Ni conocía a la autora, le cogí porque sí, porque me gustó el dibujo y me gustó el tema en esta historia, y la verdad es que me quedo bastante contento. Remarcando además que queda muy bonito la estantería, porque la edición por fuera, las tapas y tal, es bonita la edición, ¿eh? Uh-huh. Pues sí. ¿Algo más que añadir antes de cerrar? No. Nada más. Bueno, no hemos hecho referencia a todas las protagonistas y los protagonistas, también por no hacer demasiados spoilers. Eso ya que se lo lean ellos. Pero ahí eso es, hay una buena un buen reparto de no vamos a descubrir todo el cómic a la gente. Y nada más. Dentro de 2 semanas volvemos con otro cómic independiente, esta vez británico, que es La inevitable ceguera de Billy Scott. Título que Rubén no se aprende ni para atrás. No, y eso que es un libro que me quiero leer, llevo tiempo queriéndome leer, pero no sé por qué, no sé que es algo el nombre de una persona. Pero no se me queda, ¿no? Me ha hecho gracia porque sin hacer spoiler, y un segundo, el cómic está basado en una ciudad de Inglaterra que muy poca gente conoce, que muy poca gente ha estado, pero que yo sé que he estado y conozco.
Pero bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a oír en 2 semanas, como siempre. Recordad que a los que tengáis el podcast en Google Podcast, que van a cerrarlo y que tenéis que migrarlo a YouTube Music si queréis seguirlo escuchando. Yo lo acabo de hacer, es un proceso muy sencillo. Llevamos meses con esto, ¿no? Sí que tardan en hacer. Sí, ya, pero ya en junio se cierra. Ajá. El 20 y pico de junio se cierra ya definitivamente. Otro más de los proyectos de Google que conoce su final. El fin. Conoce su funeral. Pero bueno, nada más. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en breve. Hasta pronto. Hasta pronto.